Hola a todos y gracias por conectando. Y mi idea hoy es para dar una clase de inglés a través español. Yo sé que es difícil para enseñar, pero a través español es un poquito más difícil. Pero creo que es un buen idea para ayudar, ¿vale? Y solo muestra aquí un artículo sobre España y sobre restaurantes en País Vasco. Y puedes ver aquí un chico en el bar y quiero enseñar lo vocabulario más difícil y las expresiones y a todos a través español. Y seguro que tengo muchísimos errores y lo siento, pero es un buen día para intentar. Ok, necesito probar cada vez también si la conexión está funcionando, porque yo he tenido errores y problemas antes con Facebook Live y ahora que ojalá que está bien. Ok, aquí tenemos un bartender pours cider in one of San Sebastian's famous Pinksto bars. The Basque-style tapas are increasingly popular with tourists, but it's the unique Basque cider that best exemplifies the region's gastronomic history. Ok, aquí la primera palabra es importante y difícil porque en inglés hay una diferencia grande entre history y story. Y la diferencia es que history es como la asignatura en la colegio, porque historia de España, historia de Europa, historia de Estados Unidos. And in English, it's the history of Ireland, the history of Spain. And the story es bastante diferente, porque the story es más sobre el fin de semana con tus amigos. Y tengo un story sobre mi fin de semana y historia o history es diferente, es normalmente más en colegio. Okay, so eso es la primera palabra difícil. Aquí tenemos un bartender y bar, claro que es un bar y es muy similar en inglés, en español, pero el verbo aquí es como to tend to and es como ayudar. So, si estás en un bar, necesitas alguien para tend to you. Y creo que en español es bastante similar también. Y por eso es posible attender, cual es diferente, pero cuando tenemos un bartender es el person, ¿ok? Porque sufijo er normalmente es por un person, ¿sabes? Y hoy tenemos diferentes sufijos para ilustrar diferentes personas. Por ejemplo, electrician. El sufijo es IAN, por ejemplo, magician, ¿ok? Aunque tenemos otras opciones, por ejemplo, ER o OR, por ejemplo, doctor, ¿ok? So, el sufijo es muy importante en inglés para identificar el tipo de palabra y aquí es person cuando es ER y también importante es IST, por ejemplo, dentist, scientist, ¿ok? So aquí es bartender, entonces es el person, ¿ok? Tenemos aquí el verbo pour y es muy interesante y es muy importante también porque en español tenemos aquí traductor y pour, el verbo, normalmente es con la agua o con cerveza, necesitas pour. So tú necesitas pour la cerveza o la agua entre vaso. Okay, so eso es el significado de pour, pero en español es como servir. Sí, servir, pero servir es más como serve. Okay, pero pour es un poco más con liquid. Okay, por ejemplo, tenemos otras expresiones en inglés con pour, con lluvia. Por ejemplo, it is pouring rain.
significa que es lloviendo muchísimo. Como en Madrid ayer, creo que granizo es posible en inglés para decir es pouring rain y significado que es lloviendo muchísimo. ¿Okay? Eso es una frase. También tenemos otra contextos. Por ejemplo, para pour mi corazón, my heart, into the project, significa que poner todo tu corazón en tu trabajo. Y es muy fácil para entender, es muy lógico. Y también tenemos una otra frase cuando estás muy emocional. Es posible para decir tu por tu corazón de nuevo a alguien. Significa que tú cuentas, tú decir todos tus sentimientos a alguien y es como pour, no poner pour your heart out, es como revelar todo a alguien, ¿ok? So es muy importante. Hoy dos expresiones con lluvia, con trabajar muchísimo con tu corazón y también con tu corazón cuando necesitas contar y contar todo a alguien, ¿ok? Y creo que hoy las más importantes frases, creo que no voy más ahora. Ok, and continuamos in one of. Esta estructura es muy importante porque cuando tienes one of, necesitas plural después, ¿vale? Por ejemplo, one of San Sebastian Pinto Bars. Y hay más posibilidades aquí. Hoy, today, is one of the best days of the year. Ok, entonces tienes estructura one of y más tienes plural. Ok, es muy simple, pero es muy importante porque muchísima gente olvida la plural después. Es similar como a lot of. Cuando tienes la estructura a lot of como mucho, es necesario también plural. Por ejemplo, a lot of people es plural y necesitas tener cuidado también porque one person y three people. Entonces, person es singular en inglés y people es plural. Es muy importante porque la gente olvida con frecuencia. ¿Ok? So, eso es importante. So, one of necesitas plural aquí. Y aquí tenemos el mismo one of San Sebastian's famous Pinksto bars y no sé cómo pronunciar eso, pero es muy difícil para mí o para yo. Y aquí tenemos un estructura nuevo también por possession. Cuando quieres hablar sobre possession, necesitas esta estructura. Por ejemplo, hay muchas posibilidades. Brian's pen, Juan's book, okay, es el libro de Juan, es el boli de Brian y esa estructura es por possession. Okay, aquí tienes. Okay, are increasingly popular. So aquí es el verbo to be como ser o estar, to be. So the bars are popular es el adjetivo y increasingly es como adverbio. Entonces, cada vez tienes ly en inglés y ly es como adverbio y en español es como mente. Entonces, suavemente, lentamente, felizmente, rápidamente y aquí increase es como aumentar. Entonces, aumentar mente, algo como eso, no sé, pero ly es como mente. Ok, popular with tourists. Y aquí es importante también porque hay muchos problemas con gente cuando hablan sobre esta palabra porque un tourist es una persona, ¿ok? So no necesitas decir a tourist person. Es muy raro, es muy difícil, es muy un poco raro porque un turista todavía es una persona y no necesitas repetir un person porque turista ya es un person. So no necesitas decir un tourist person porque es un poco raro. So solo necesitas decir un tourist. ¿Ok? Y
La asignatura por el colegio o la tema normalmente es tourism. En español es turismo. So quieres estudiar tourism en inglés. Diferencia entre tourist y tourism. Okay, so es muy pequeño, pero es importante la detalle. Okay, vamos. Put it's the unique Basque cider, so just the pronunciation, cider, and creo que en español es similar, cidre. The best exemplifies, eso es difícil, porque el verbo es como exemplify, es bastante avanzado y es como poner ejemplo, y es muy, muy avanzado, pero es muy bien, es muy fluent, con fluencia. And the key exemplify es el verbo, pero segunda o tercera persona es it exemplifies, ¿ok? Cuando escribir en persona tercero, necesitas escribir como eso, exemplifies, ¿ok? So es importante y es bastante bien y es bastante fluent, con fluencia, lo siento. Ok, y de nuevo tenemos aquí possession, so the history, historia, como asignatura de la comunidad, de la región, de la region, ¿ok? So vamos, continuamos. So the titular del artículo es Basque Country's Cider Houses. So en casa de sidre es como pinksto, creo que algo como eso en español. Keep an ancient history alive. So aquí tenemos keep es como mantener, and es muy, muy flexible en inglés. Por ejemplo, mantener warm es like stay warm, es como quedar, and warm es como caliente un poquito, como no sé exacto, pero es como no es frío, es lo contrario de frío, es como caliente. Y en inglés decimos to keep es como mantener, okay, o quedar. So keep warm, and aquí es como keep alive. Okay, de combinación es to keep alive, es como mantener, vivre, no sé. But eso es la estructura o de vincular. Aquí tenemos un artículo y en inglés tenemos 2 o 3 artículos, por ejemplo, a, de, and an. Eso es artículo indefinido y también eso es artículo indefinido, pero la diferencia es aquí necesitamos en porque la próxima palabra inicia con vocal, ¿ok? Y vocales en inglés es como A, I, O, U, y eso es difícil porque es difícil para decir, para pronunciar. No sé si esta palabra existe y pronunciar, pero en inglés decimos to pronounce. Entonces, A, I, O, U. Ok, es muy importante. De nuevo, A por apple, I por elephant, I por Irlanda, O for orange, naranja, and U for umbrella. So, yo sé que es diferente en español, la pronunciation is different in Spanish, so necesitas ten cuidado aquí con las letras en inglés, particularmente los vocales. Okay? Aquí el motivo por an es porque aquí tenemos la sustantivo con que inicia con vocal. Okay? So apple cider kept Basque sailors afloat es muy, muy bueno, es inglés muy bueno. During the age of exploration, here's how to experience the effervescent drink in Spain and beyond. Ok, primero, beyond es como más allá. Ok, y la frase muy famosa es a infinity, to infinity, y más allá. Ok, so más allá es una preposición. Es posible que decir Gran Vía es más allá que Sol. Retiro, Parque de Retiro es más allá que Cibeles. Entonces, beyond es muy importante. Y tú hace o tú va más allá para ayudar a alguien. So you go beyond to help alguien. Okay, so go beyond to help someone. So es muy importante, es muy flexible, es utilísimos en muchísimos
lugares, en muchísimos contextos, y aquí es como en España y más allá, en otros lugares, ¿ok? Aquí kept es como el verbo keep, como es mantener, pero pasado simple es irregular, entonces es kept y es difícil porque presente es I keep, you keep, pero pasado es irregular, I kept, y entonces the cider en pasado kept. The sailor is the difícil palabra aquí, pero la vincular aquí con keep es afloat. So float es como flotar, es muy similar en español, pero el verbo es to float y adjetivo es afloat y es bastante avanzado, y adjetivo cuando quieres decir que algo es flotando, entonces la empresa es todavía afloat, entonces significa que la empresa está funcionando, está con éxito, está afloat. Es posible para decir también tu cabeza sobre agua. Okay, so you keep, mantener, your head above the water, y eso es un metáfora por la empresa, por negocios, cuando estás surviving, cuando estás funciona bien. No es perfecto, pero estás más o menos bien. Tu cabeza está sobre el agua, it's above, keep your head above water. Pero aquí es como keep afloat, okay, so mantener, funciona, okay. Entonces a sailor es importante porque el verbo es to sail, y the verb to sail es como con los barcos, y sail, no sé cómo se dice en español exacto, aquí creo que es velar, so the verb to sail is aquí el verbo es vela y navegar. Okay, so navegar is the best translation. So es muy flexible también en inglés porque, por ejemplo, en un examen es posible para decir navegar a través muy fácil. Por ejemplo, to sail through an exam significa que el examen fue bastante fácil para ti, fue cómodo, fue no problema. Entonces es posible para decir to sail through an exam, to sail through an interview, entrevista por una empresa. Es posible también para decir para pasear entre o a través el parque. So we say a walk in the park significa que algo es muy, muy fácil también. Okay, so the exam was a walk in the park significa que fue muy, muy fácil, ¿vale? And es posible en otra expresión también, todo, everything, was en pasado plain sailing. So cuando navegar muy plain, muy simple, significa que todo fue muy, muy simple, muy cómodo, no problemas, muy tranquilo, plain sailing. Eso es una expresión muy, muy utilizado. Entonces, plain sailing, algo no, creo que es más como plain. Porque plain es típico con comida también. Por ejemplo, a plain burger, y significa que un burger, hamburguesa, sin cosas, sin queso, sin lechuga, sin cebolla, con nada. Entonces, a plain burger es posible para decir muy simple. Entonces, plain sailing es muy cómodo, navegar con no problemas, y es muy típico en inglés para decir eso. Es posible para decir también un plain person, y es una persona muy, muy fácil, muy, quizás un poquito aburrido, pero es una frase típico también, ¿ok? Entonces, a sailor es un person, ¿ok? Sufijo de nuevo OR, si recuerdas aquí, tenemos sufijos OR y ER, so un sailor es una otra posibilidad para decir alguien quien navega el barco. Okay, so a sailor aquí es no problema. Entonces la frase aquí, decidre mantener
los sailors de País Vasco. Feliz, funciona bastante bien durante the age of expiration, entonces hace muchísimos años. Aquí so here is, aquí es contracción por el verbo estar o ser. Como, how, eso es muy importante porque muchísima gente olvida esa palabra. Por ejemplo, yo sé how para pintar. I know how to paint. Yo sé cómo, I know how to paint. I know how to write. I know how to dance. So es muy importante esta palabra en inglés. Por ejemplo, yo sé how hablar japonés. Yo sé how, I know how to speak Italian. So es muy importante para recordar eso. Aquí experiencia es sustantivo normalmente, pero aquí también es un verbo. Ok, y creo que en español es posible de nuevo también. Evanescent es adjetivo, aquí es artículo definido, artículo, adjetivo y sustantivo. Ok, el verbo normalmente es to drink, pero sustantivo aquí es the drink. Ok, in Spain. Entonces, preposiciones por el país: en Irlanda, en Italy, en Inglaterra, en Estados Unidos, por país, in Spain, in Ireland and beyond. Ok, interesante. Ok, ahora quiero probar si estamos todavía funcionando en Facebook Live porque es posible tenemos problemas como antes, pero ahora está para hacer bien y ojalá que continuamos y vamos, ok. So the primero paragraph. Okay, so with more Michelin stars per capita than any city on earth, San Sebastian is the gastronomic center of Spain and possibly the world, and the world has taken notice. Ok, eso es bastante bien, no es tan difícil, está bien. Eso es con más estrellas de Michelin. Per capita es como latino, es como en latín, probablemente es fácil para entender. Más que, so que es conectado aquí con more than, más que, any, cualquier ciudad, earth. Ok, so earth es el mundo y necesitas preposiciones on por earth. Ok, so in por país, pero earth or planet, y necesitas decir on Mars, on Jupiter, on Pluto, on earth. Y Pluto no sé, pero San Sebastián, sujeto. El verbo estar o ser es artículo. Gastronomic, adjetivo. Center es el centro de España, ok. And posiblemente. So de nuevo aquí ly es como mente. The world. And the world has taken notice. Eso es la más importante frase a mí, porque es importante para decir to take notice y significa que necesitas como darse cuenta, y es similar también como to realize, y el verbo realize es muy importante porque es un amigo falso, porque en inglés realize es como darse cuenta, pero en español es como realizar, es diferente. Realizar en español es más como hacer, como to do. Por ejemplo, realizar un examen en inglés es como to do an exam or to sit an exam. So eso es importante. Por ejemplo, to do an exam, tomar, to take an exam. Es posible también to sit an exam. Okay, so tenemos tres posibilidades por tomar un examen, pero en español es más como realizar. So realize en inglés es más como darse cuenta. Okay, and take notice es un poco similar. Y creo que en español es similar, como tomar nota. Okay. Segunda, in recent years, the city's famous Pinksto, no sé, lo siento, bars, a Basque spin on tapas, eso es difícil palabra, y contexto es difícil aquí, have grown increasingly popular with tourists. Local food tours steer groups away from the old town, the cramped
neighborhood that swells to bursting during the evening rush. Ok, aquí al final tenemos palabras muy avanzado, muy buenos, muy importante y con mucha fluencia, ¿vale? But San Sebastian's cultural heritage includes a potent older attraction cider. Ok, vamos a ver. Primera frase. Aquí, de nuevo, es como possession, de nuevo. Okay, so the city's bars, possession, the bars are the possession of the city. A Basque spin, eso es muy proficiente, muy avanzado. Y permíteme explicar un poquito. El verbo to spin es muy fácil y eso es el verbo to spin. Por ejemplo, botella. If you spin the botella, it's spin the bottle. Okay. Por ejemplo, la rueda, the wheel. If you spin the wheel, por lotería, it's spin the wheel. Okay. So el verbo spin es muy importante. Como lavandería, no sé. Pero to wash, para wash los ropas, necesitas dar un spin. Okay. Por ejemplo, en gymnasium también spinning, porque es bici y la rueda de bici spin. Entonces la clase de spinning es una clase de bici muy fuerte, muy rápido. Okay. And es más complicado porque Basque on tapas. Entonces tienes tapas de Madrid, de Valencia, de Barcelona, no sé, pero en el País Vasco, según este artículo, tienes un tipo de tapa, pero es un poco diferente también. Entonces es perfecto para decir spin, porque cambia de algo nuevo. So es un poquito diferente, pero al mismo tiempo es similar también. Okay, so a spin of something es como un copia, pero diferente al mismo tiempo. Okay, so es muy flexible esta palabra. Another posible es para to take a spin en el coche. Por ejemplo, si tu amigo es el piloto del coche y preguntar para venir con él por un spin. Okay, so spin in the car es como un poco tiempo en el coche. Okay, para disfrutar, solo para disfrutar, creo que. Y aquí es como alternativo, a spin. Entonces es inglés muy importante. Y tenemos una otra phrasal verb en inglés. Y phrasal verb es muy importante y es algo similar. Por ejemplo, off, porque tienes la principal cosa aquí y spin off es una creación desde esto. Okay, eso es porque decimos un spin off. Tengo un ejemplo, por ejemplo, la serie Breaking Bad es muy famoso, la serie Breaking Bad, y tienes después la otra serie Saul, Better Call Saul. Entonces, Better Call Saul is a spin-off from Breaking Bad. Okay, so spin-off is un nuevo cosa, un nuevo concepto, pero vinculado al anterior cosa. Okay, so spin-off is very típico en cultura, en las películas, en series. A spin-off es algo nuevo desde algo anterior. Okay, so it's importante. Y aquí es muy bueno inglés. Okay, have grown. Necesitas ten cuidado aquí porque el verbo es grow, como crecer. De pasado es como irregular, grew, entonces es irregular. Participo es growth, grown es en inglés participle, okay, tercera columna, grow, grew, grown, okay. Pero substantivo en inglés es growth, okay, so eso es substantivo en inglés, noun. La palabra por substantivo en inglés es noun, como nombre. Y es posible más porque tenemos phrasal verbs vinculados al grow. Por ejemplo, grow up es muy importante porque significa más con niños, con adolescentes, teenagers, y significa que mature, como madurar.
Okay, so to grow up es como mature y es posible un insulto por alguien si el adulto es compartir, es como un niño, es posible para decir al adulto grow up y significa que compartir, creo que compartir como behave, compartir más como un adulto y no como un niño, entonces grow up. Y eso es importante porque mucha gente decir grow up en empresa, pero es raro en inglés, es un poquito raro para decir grow up en la empresa, porque en la empresa es mejor para decir to grow in the company, to desarrollar, to develop in the company, to progress es más adecuado, pero grow up es más como maturar con tus pensamientos, okay? So to mature, grow up es un poco un insulto, entonces por este motivo necesita